de los productos que más han aumentado el último tiempo. El último tiempo, sí. De hecho, lo que se va a ver hoy, en realidad a las 4 de la tarde, es que alimentos sigue siendo uno de los rubros que más impacta. Bueno, en la canasta básica ni hablar, de hecho es el más importante, pero en que más impacta en la suba de precios que el propio gobierno ya está diciendo que es el más alto, al menos del año, arriba del 4%. Fíjate, estos productos en particular, los relevados por Focus Market, pero también el INDEC, cuando empieza con sus desagregados, lo señala, ahí algunos de los más comprados y que más subieron en marzo. Marzo, mes de pico de inflación, arriba del 4%, estaban hablando cerca del 4,5%, el propio ministro Sica con sus asesores, y fíjense, salchichas 10%, las nuggets de pollo casi 10% también, crema dental 8%, pescado 6%, detergente también, azúcar 6%, hay todo un tema con el azúcar y el aumento que tuvo durante los últimos 12 meses. Leche, el gran producto que tanto se discutió durante el último mes, que tuvo un aumento muy importante en marzo del 5,7%, pero que también había subido mucho en la primera parte del año, principalmente por subas específicas de algunos productos, pero sobre todo por la exportación. Eso empieza a verse fuerte en todos los productos alimenticios. Veía también en minuto 1 pañales y pastas. En un año aumentaron, se duplicó el precio de los pañales y de las pastas. 100%. Digo, algo tan elemental, si querés, para quienes son padres, y además las pastas de consumo básico, ¿no? Hablando de pescado enlatado, el atún, por ejemplo, es carísimo. El atún es un bien de lujo. Sí. Jabón y puré de tomate también aumentaron. Pero el tema con, vos decías pastas. Sí. Fíjate que hay una marca que empieza a tener publicidades y lenguaje de crisis. No vamos a decir cuál claramente, pero empieza a tener una publicidad en la cual dice, bueno, vamos a cocinar más pastas. Sabemos que pastas por lo general un producto elaborado que no es siempre el más recomendado y demás, pero siempre salva porque es de los más baratos muchas veces en la canasta de una familia que tiene que cocinar todos los días, tiene que comprar estas cosas todos los días y le cuesta mucho. Hoy hay una familia que ayer repasábamos o en un momento nombrábamos que para irse a Mar del Plata un fin de semana son 20 lucas. Bueno, para comer en un mes es un monto similar, sin hablar de higiene, de cuánto sale el alquiler y ese tipo de cosas, que son también las que más subieron en un año de poca regulación. A partir de mañana puede cambiar un poquito esto si el gobierno se empieza a mostrar como que regula algunas cosas, pero el gobierno trata de demostrar que no lo va a hacer y que simplemente esto es un parche. Bueno, hay que ver qué quiere demostrar el gobierno con precios cuidados, con límites a algunas subas. Puede congelar los precios a partir de ahora, pero ya está todo demasiado caro también. Sumado a que ayer fui al supermercado, después de nuestra charla fui al supermercado, y efectivamente durante el fin de semana, en función a todos estos acuerdos que está gestionando el gobierno y que va a anunciar mañana, las principales marcas aumentaron entre un 8 y un 10% los precios real. Y la gente en la línea de caja se quejaba. Ya hay muchos precios que les cuesta, hablo así como si a los precios sufrieran, pero precios que no se mantienen durante una semana nunca, digamos, que les van remarcando constantemente, y difícil es que porque el gobierno congele una canasta de 30 o 40 productos vaya a impactar en el resto. De hecho, ni siquiera por ahí puede llegar a terminar siendo como una referencia para otros precios, porque es un momento donde el precio que tiene cada uno de esos productos no está siendo monitoreado por el gobierno. El gobierno no sabe qué precio tienen. La Defensoría del Consumidor no está trabajando en ese sentido tan exhaustivamente, y por eso es que se le escapa este tipo de cosas. Pero digo, en otra época hablábamos capaz de un aumento en la carne, entonces la gente se volcaba a consumir otro tipo de alimentos. Ahora prácticamente no hay producto que haya quedado sin aumentar, y los precios son desorbitantes, desde las pastas hasta la carne, ni hablar de las frutas y las verduras también. Es imposible. Y es ahí donde se genera, ni hablar a los sectores más golpeados, más humildes también, ¿no? Sí, y en un contexto donde está todavía impactando las negociaciones que el gobierno tiene en otras áreas. Y uno clave es el tema dólar. Recién empezó a abrir el mercado con una leve alza del dólar, 0,3%, hasta que sea la subasta. Son 2 subastas por día, al mediodía, y eso hace tirar el precio para abajo. De nuevo, son 9.600 millones de dólares.
ahora 9.540, porque ya usó 60 ayer, que van a hacer para que el dólar se mantenga. Gobierno, vos sabés que en serio Durán Barba mandó a hacer un focus group, una encuesta muy importante, donde uno de los resultados es que la gente está sufriendo la economía. Digamos, algo que intuitivamente ya sabíamos, pero que el gobierno recién ahora lo acusa recibo. Y dice que por eso tiene que salir a hablar de economía, claro, bueno, salir a hablar de la gente. En las últimas elecciones, la prioridad o en el puesto número 1 estaba la seguridad prácticamente. Sí, se hablaba, por supuesto, de economía, era también una prioridad, pero se hablaba mucho de inseguridad. Hoy por hoy todo el mundo habla de la cuestión económica, porque la sufren todas las clases. Corrupción, ese tipo de temas quedaron muy relegados y está tema, y es más, separados los temas económicos, también todos están en el podio. La inflación, el desempleo empieza a verse como una de las problemáticas, la falta de acceso a elementos básicos, tienen todo que ver con la economía, pero bueno, empieza a verse también por este lado. Te decía dólar, el gobierno considera que apenas se dispara el dólar, sube la imagen negativa de Macri o cae la aprobación de Macri, en paralelo con otras variables de la economía, como puede ser inflación, como puede ser actividad económica, sobre todo en cierta parte de la clase media que no deja de comer, pero vive igual las consecuencias de la economía. Bueno, entonces el gobierno va a tratar de mantener el dólar, un dólar que... Bueno, es aspirina todos los días, porque empieza a subir. El gobierno le pone 60 millones de dólares, baja un poquitito, pero todos los días puede tener esto. Ayer bajó el dólar, más que nada presionado por este tipo de... estimulado por este tipo de ventas del gobierno, y veremos si aunque sea la estabilidad del dólar se mantiene algunos días y deja de impactar fuerte los precios. Igual... Los ministros del Gabinete Económico ya dijeron que abril va a ser un mes de una inflación arriba del 3%, que tuvo menos aumentos de los regulados de tarifas y demás que marzo. Claro, en abril ya se terminan los aumentos en el transporte, por ejemplo, ¿no? No, porque en mayo todavía queda subte, pero la mayoría digo, el aumento escalonado de colectivos, por ejemplo, y de trenes ya terminó. En marzo fue el último impacto, la última cuota. Pero igual abril el gobierno consideraba, de hecho me lo decían la semana pasada, un cercano a un ministro, el 9 de abril me lo decía, que se los había dicho el 8 de abril. Solo con 8 días de abril ya podían prever que era o que tenía el cuarto mes del año una suba superior al 3%. No sé si es porque dicen que tiene inercia inflacionaria, es decir, que arrastra inflación o por lo que sea, pero el gobierno ya está previendo un cuarto y quinto mes del año con una inflación importante, y esto es lo que le decían los asesores al presidente Macri. Bueno, en los próximos 2 meses necesitas que la gente en el bolsillo empiece a sufrirla un poquito menos, o a haber un cambio de tendencia. Que en 2 meses no vas a revertir la pérdida de poder adquisitivo que tuvo la gente. Coincido, ni siquiera la clase alta, ni la clase media alta, digo, y tampoco vas a revertir aquel que tiene una situación sumamente delicada, no va a mejorar en 2 meses, lamentablemente. Coincido o sea, el que hoy no puede comer, en 2 meses tampoco va a poder comer. Pero sabes que el gobierno trabaja mucho, y esta es la clave para entender la política de este gobierno. La política económica ha fracasado y la política económica está en un camino descendente muy fuerte, sobre todo porque las cosas buenas que podamos ver este año son estimuladas con que caiga después, porque hay que pagar todo el año que viene, ya hay que empezar a pagar. Parches, lo que decíamos antes. Parches. Y los 10.000 millones de dólares que el gobierno va a usar para mantener el dólar, ya al otro día de las elecciones ya empieza a complicarse. Pero el gobierno trabaja mucho en perspectivas. Marketing político, para decirlo de alguna manera, y considera que si en estos 2 meses se revierte la tendencia, entonces que el que sufre, sufra un poquito menos, considere que... Esto está remontando, es psicológico. Es psicológico. Al menos así es lo que dice el gobierno, por eso Macri insiste con esto ya pasó. Bueno, lo peor se pasó, lo peor se pasó. ¿Subestimar un poquito a la gente? No, y aparte lo dijo 20 veces. Esa es la realidad, eso es el principal problema. No es que... segundo semestre. Bueno, por eso, así que hay que ver este año, pero eso es lo que le dicen a Macri, al menos al oído. ¿Vamos de compras? Bueno, ¿Trajiste plata? ¿para vos? ¿Trajiste plata? Está Lore Sorini, pero dice que tiene buenos precios.